casi 40 personas conectadas, ¿no? Así que muchísimas gracias, feliz sábado para vos que me estás escuchando desde muchas partes, pero especialmente a los hermanos de Rosario, la iglesia de Rosario, que el tema de hoy también pueda fortalecer nuestra vida espiritual, ¿sí? Fortalecer nuestra vida espiritual. Dios tiene un plan maravilloso, sin palabras estoy, porque uno no puede expresar, ¿no? Cuando uno ve y siente los milagros de Dios de cerca, uno no tiene palabras para expresarlo, ¿sí? Pero lo que sí estamos muy seguros es que Dios guía todas las cosas. Así que estés pasando por un problema, estés pasando por una dificultad, por esta pandemia, por eso el tema de hoy va a ser evangelizando en tiempos de pandemia, que es un tema muy importante porque ninguno estaba preparado para esta situación. Y nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, necesitamos fortalecer, estar unidos, y como decía el pastor muy bien en sus pedidos, de que necesitamos ser más misioneros. Y eso, ahí vamos a enfocar el tema de hoy. Eh, Estamos acá en Uruguay, como en Concepción del Uruguay, como bien decíamos anteriormente, hace más de un mes, y la verdad que veníamos con algunas expectativas en nuestra mente, porque no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar. Pero, al llegar acá a la ciudad, Dios nos fue abriendo muchas puertas. Dios nos fue abriendo muchas puertas de bendición para que podamos realizar su obra de la mejor manera posible. Tenemos acá al lado, digo acá al lado porque estamos literalmente pegados a un galpón que lo conocemos como el GSA, algunos lo habrán escuchado, Galpón Solidario Adventista, que es una especie de comedor, ¿no? Que antes de la pandemia se servía la comida para la gente. Cerca de 1.200 personas eran beneficiadas por semana aquí en el comedor, acá en el galpón de al lado. Pero cuando empezó la pandemia, se cambió el método y bueno, empezaron a repartir viandas, que se reparte más o menos la misma cantidad. Se hace una fila que suelen ser 2 cuadras de fila, y la gente viene y busca su vianda. Los martes, jueves y sábados estamos regalando galletitas, Granix. También hace poco tiempo recibimos un camión de 10 toneladas de galletitas. La semana pasada hemos recibido también unos lavarropas industriales de parte desde Buenos Aires, también de la villa, para poder lavarle la ropa a la gente. Hay mucha gente con necesidades acá, hay mucha gente que está pasando, la verdad que se quedó sin trabajo, como en todo el mundo, ¿verdad? Como en todo el mundo. Eh, Así que nosotros de esa parte, además de poder ayudarle físicamente, ¿no? Con un plato de comida, con unas galletitas, con ropa, o lavándole la ropa, también les brindamos la asistencia espiritual, ¿sí? Estamos estudiando la Biblia con muchas personas. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy estudiando con cerca de 40 personas la Biblia por semana, ¿sí? 40 personas que están sumándose al estudio de la Biblia. Y nunca en mi vida, tengo 21 años, estoy en 4.º año de teología, pero nunca había enseñado la Biblia a tanta gente. Siempre me gustó el evangelismo, siempre me gustó dar estudios bíblicos, desde chiquito, cuando yo soñaba ser un pastor de la iglesia. Siempre mi admiración, a pesar de que me gustaba el fútbol, de que me gusta el fútbol, nunca fue mi admiración decir, este jugador me encanta, quiero ser como este jugador. No, desde chiquito siempre admiré a los pastores y decía, quiero ser como este pastor, quiero ser como este pastor. Y Dios fue colocando a lo largo de mi vida personas para poder enseñarles la Biblia. Es más, cuando empecé el secundario, en el IACAP, en el Instituto Adventista, casi todos los años les daba estudios bíblicos a mis compañeros. Tuve la oportunidad de bautizar a 2 compañeros míos en el secundario. Y el evangelismo siempre fue una pasión en mi vida, pero nunca pensé de que estaría evangelizando, de que estaría estudiando la Biblia en una situación como esta. Y ustedes saben, el pastor recién estaba pidiendo, orando por familias que están siendo cruzadas con este virus. Familias que era casi imposible, ¿no? No salir perjudicados, porque sabemos que todos estamos susceptibles a esto. Esa era nuestra gran preocupación cuando llegamos a este lugar. A pesar de que acá en Concepción del Uruguay no haya muchos casos, y digo no haya muchos casos porque hay muchos casos, pero no los dicen por una cuestión de no generar pánico y demás,
pero hay muchos casos. Y la verdad que nosotros de todas formas confiamos en Dios, lo estamos poniendo en primer lugar a Dios y tomando todos los protocolos, todas las medidas posibles, estamos saliendo a las calles y predicar y enseñando la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Así que les pido que ustedes puedan estar orando por esta campaña evangelística que es del todo especial, una campaña típica, pero que de toda forma es necesaria, tanto en Concepción del Uruguay como en el resto de la Argentina. Y es por eso que en esta noche, queridos hermanos, estuve viendo a un paréntesis, un comentario de Adriana Dotti, ¿sí? Adriana Dotti es una señora que está estudiando la Biblia conmigo, y ella se sumó en esta noche en el link, el fin de semana este que pasó estuve dando una mini semana de oración, y ella estuvo acompañando allí, estuvimos orando por muchas familias, y Adriana hizo la fe de Jesús, curso de Daniel, curso de Apocalipsis, estamos haciendo un curso de Pablo y la cruz. Ella está ya preparada y es más, ya lo ha decidido, de que quiere entregar su vida a Cristo a través del bautismo. Personas como Adriana, vos Adriana que me estás mirando, muchísimas gracias porque personas como vos están recibiendo la palabra de Dios en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y en esta noche, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios porque a eso vinimos, ¿verdad? A abrir la palabra de Dios y no vamos a perder tiempo en hablar de otras cosas que podrían ser importantes, pero en prioridad, la prioridad es poder escuchar la palabra de Dios. Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en una carta que a mí me gusta muchísimo, una carta que siempre me apasionó. Es una epístola del apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Si tenés tu Biblia, veo más de 42, casi 45 personas conectadas. Si tenés tu Biblia a mano, tu celular, acá yo tengo mi Biblia, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, son dos cartas que a mí realmente me apasionan, ¿sí? No solamente por cómo habla Pablo a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, que era Timoteo, un joven evangelista. No solamente porque yo me identifico con este joven, sino porque siento mías las palabras del apóstol Pablo cuando menciona podemos llegar a decir, los consejos que le da a este joven en una situación difícil que estaban viviendo. Segunda de Timoteo capítulo 2, y el título ya nos hace como una advertencia, ¿no? Y nos dice, un buen soldado de Jesucristo. El primer consejo que le quiere dar el apóstol Pablo a Timoteo es para que sea un buen soldado de Jesucristo, un buen seguidor, un buen cristiano. Y vamos a leer más adelante que el apóstol utiliza tres ilustraciones, tres expresiones diferentes para poder prepararlo a este joven que no sabía lo que se le venía por delante, pero que el apóstol Pablo lo estaba viviendo. Cuando uno lee el contexto histórico de esta epístola, nos damos cuenta de que posiblemente el apóstol Pablo haya estado escribiendo esta carta a Timoteo, estando por segunda vez preso en Roma. Preso en Roma. Y déjame decirte una cosa, quizás el apóstol Pablo no estaba viviendo una pandemia como la que estamos viviendo nosotros hoy en día, pero la pandemia que estaba viviendo el apóstol Pablo era la pandemia de la persecución, era la pandemia de la prisión, que por causa del cristianismo, por causa de seguir a Jesús, te podían quitar la vida. Y yo te pregunto, en esta situación de pandemia que nosotros estamos viviendo, ¿se puede evangelizar? ¿Es posible evangelizar? ¿Cómo estamos actuando nosotros como iglesia frente a tal situación? Porque sí, es cierto, la mayoría de las iglesias se encuentran cerradas, pero, no olvides que la iglesia somos nosotros. No olvides que la iglesia sos vos. Y le estoy hablando a estas 45 personas que están conectadas, pero a través de una pantalla. En una pantalla puede haber muchas personas más. Le estoy hablando a cada uno de los miembros de la familia. Personas que están conociendo a Cristo. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros esta pandemia? Y quería hablarte un poco acerca de un testimonio, porque cuando hice el video ayer, les mandé que íbamos a estar compartiendo también un testimonio de lo que nosotros estamos viviendo
en este lugar. Estaba caminando por mi zona, porque nos dividimos todos por zonas, ¿no? Y estaba caminando por mi zona en un barrio que se conoce como el barrio de los cachetudos, y me dijeron, ojo Josías, tené cuidado con ese barrio, porque es medio complicado, no andes de noche por ahí, ojo por dónde andás, porque te puede pasar algo. Pero uno, ¿no? Dice, bueno, en estos barrios que son más humildes suelen tener más receptividad, suelen quizás abrirse un poco más a la palabra de Dios. Y bueno, me mandé, ¿no? Me mandé. Y bueno, empezamos a golpear la puerta, golpeo una puerta, estudio bíblico. Golpeo dos puertas, estudio bíblico. Tercer puerta, estudio bíblico. Puerta que golpeaba, puerta que aceptaba la palabra de Dios. Ni una puerta rebotaba. Llego a una puerta y no salía nadie. Se sentía un silencio. Esperé un minuto, golpeé de nuevo, no salía nadie. Así que avancé a la siguiente casa. Cuando golpeó la siguiente casa, sale una señora. Y hablando con la señora, de repente sale este vecino que había golpeado anteriormente, que no había salido. Pero era un tipo grande, un tipo grande, ¿no? Te estoy diciendo más o menos una persona que tenía 2 metros, sin mentir, ¿no? Bien grande. Y le digo, ¿cómo es su nombre? Así, directo, ¿viste? Nunca presentarme yo, porque nosotros nos presentamos, o sea, estamos haciendo una encuesta, ¿viste? Entonces le decimos, hola, mi nombre es Josías, soy estudiante, voluntario, estamos haciendo una encuesta. No, yo fui directamente, ¿viste? Hola, ¿cómo es tu nombre? Entonces el tipo serio, parado ahí, tranquilo, me contesta y me dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Ahí me cayó la ficha, dije, es verdad, disculpe, me tendría que haber presentado yo primero. Mi nombre es Josías, soy voluntario, estamos haciendo unas encuestas de salud espiritual acá con las personas. Y no, solamente pasábamos para hacerle algunas preguntitas. ¿Le podemos hacer las preguntas a usted? Bueno, dice, no, no hay problema. Bueno, ¿cree usted en Dios? Sí, me dice, soy evangélico. Ah, muy bien, perfecto. Eh, ¿Tiene una Biblia acá en su casa? Sí, tengo Biblia. ¿Y la entiende como le gustaría entenderla? Más o menos, me dice, más o menos. A veces hay cosas que estudio y no entiendo tanto. Y va la pregunta remate, ¿no? La de la invitación, la del cierre. Y si usted tuviera la oportunidad de profundizar en la palabra de Dios, ¿aceptaría? Sí, me dice, sí, la verdad que sí, estaría muy interesado en conocer un poco más de la Biblia. Bueno, le digo, mirá, nosotros estamos pasando una vez por semana por todas las casas. Acá estuve recién con su vecino Pedro, que voy a estar pasando el martes que viene, le digo, ¿viste? Y, bueno, ahora voy a ir con su vecina Elena también, que me atendió, así que bueno, ¿qué día le parecería que pase por su casa? Bueno, el lunes a las 10 de la mañana. Muy bien, perfecto. Mire, le muestro la guía de la fe de Jesús. Cuando saco la guía de la fe de Jesús, a ver si tengo una por acá. Cuando le muestro la guía de la fe de Jesús, este hombre cambió su cara, cambió su rostro. Quedó impresionado, impactado. Y yo dije, ¿qué hice? ¿Qué pasó acá? Entonces seguimos estudiando, seguimos hablando, perdón, anoto sus nombres, sus datos, demás, guardo la guía, la guardo en la mochila, y entonces paso a la casa siguiente. Le digo, bueno, Eduardo, vamos a hacer una oración, ¿me dejas una oración con usted? Sí, hace una oración. Bueno, oramos, seguí a la casa siguiente. Estaba hablando con la señora y de repente veo que sale de nuevo este hombre, Eduardo, ¿no? Pero salía con algo en la mano. Entonces yo volví, dejé a la señora que estaba ahí hablando, pobrecita, volví a ver a Eduardo que se me estaba acercando. ¿Y saben lo que traía en la mano? Una fe de Jesús, pero hace 5 años atrás. Cuando yo veo la fe de Jesús, le digo, Eduardo, ¿vos ya hiciste la fe de Jesús? Me dice, no. A ver, ¿me la podés prestar? Le digo, sí, tomá, me dice. Empiezo a abrir y estaba nuevita, nuevita, sin completar. Completa, pero sin completar. Y me dice, vos sabés, Josías, hace 2 años que una persona
me entregó esta guía para estudiar la Biblia. Y habíamos quedado de que iba a venir a visitarme, que la íbamos a poder completar juntos, estudiando la Biblia. Pero hace 2 años que lo estoy esperando y nunca vino. Y hoy llegaste vos con la misma guía para poder completarla. Así que estoy muy agradecido porque esto es una señal de Dios, es una bendición de Dios. Entonces yo le dije, Eduardo, la verdad que sí. Hace 2 años que vos tenías esta guía en tu casa y nunca la completaste. Pero hoy fue el día que Dios marcó para que haya este encuentro entre vos y yo y podamos estudiar la palabra de Dios. Conocer la vida de Eduardo hace 2 semanas y media más o menos, no hace mucho tiempo. Eduardo, una persona de 62 años, policía, ya a punto de jubilarse. Y me contó la primera vez que fuimos a completar la primera lección número 1. Parece que tuvimos alguna situación de internet. Justo se le cortó a Josías en el momento más lindo. Pero bueno, vamos a leer 2 saluditos más. Sergio Denis saluda a Josías, su hijo Mateo. María del Carmen, ¿sí? Un cariño grande. También feliz sábado. Y bueno, Josías nos estaba contando de esta situación tan linda, tan hermosa, que el Señor Pastor, le estaba proveyendo. Ahí estamos, Josías, ahí estamos de vuelta. Excelente. perdón que se me apagó el otro celular Sí, porque se quedó sin batería. Este es mi sin celular problema. que no tiene muy buena cámara, entonces lo cambié y el celular de mi compañero ya se murió, se le murió la batería. Ningún Bueno, problema, Josías. Veníamos seguimos. entusiasmados con la historia. Bien, seguimos. Sí, seguimos. Bueno, les comentaba, entonces llegamos de que ese fue un milagro de Dios, de que haya llegado el día para poder completar la fe de Jesús. Eduardo me cuenta su historia y en su historia me dice que estuvo media hora muerto. Y yo quedé impactado, digo, ¿cómo que quedaste media hora muerto? Sí, me dice, porque tuve un paro cardíaco y estuve media hora peleando por mi vida. Y yo siento que en ese momento de mi vida Dios me regaló una segunda oportunidad, pero no para hacer la vida que yo estaba llevando, no para seguir la vida que yo tenía, sino para poder conocerlo más y entregarle mi vida a Él. Y ese es uno de los testimonios, de los tantos testimonios que estamos teniendo en Concepción del Uruguay. Tanto yo como cada uno de mis compañeros están experimentando la vida cristiana. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a cada uno de mis hermanos de Rosario, a cada uno de mis hermanos que me están escuchando a través de YouTube, que podamos experimentar la vida cristiana, porque es fácil conocer la historia del pastor, la historia del hermano, el estudio bíblico, el milagro de tal persona, pero Dios quiere experimentar en tu vida, los milagros que tiene preparado para vos. Y yo esto no te lo hubiese dicho en otra situación, en otra circunstancia de mi vida. Dios me tuvo que traer hasta Concepción del Uruguay para poder entender la importancia de predicar la palabra de Cristo, la importancia de compartir el Evangelio, aún en tiempos de pandemia. Aún cuando vos sabés que si salís de tu casa te podés llegar a contaminar con un virus letal. No importa, no importa, porque la palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está afectada por esta pandemia. Eso depende de vos y de yo, miembros que creen en un Dios que es totalmente poderoso. Y vamos a la palabra de Dios, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, y dice, tú pues, hijo mío, hijito, le dice, ¿no? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, le dice, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Los milagros que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida no dependen de nosotros, no dependen de nuestras fuerzas, no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino que dependen de Cristo Jesús. Y en esta noche déjame decirte, Cristo Jesús quiere utilizarte como un instrumento en sus manos
para hacer muchos milagros, para traer muchas personas. En esta noche estoy escuchando acá a mis compañeros que cada uno trajo 2 estudios bíblicos para recibir el sábado, para recibir el sábado. Hay 15, 20 personas en este momento, en esta casa, que no conocen la Iglesia Adventista, pero que están aceptando el mensaje de Cristo, compartiendo, compartiendo, compartiendo la palabra, compartiendo un momento agradable con personas que no toman, que no fuman, con personas que tienen una visión y un proyecto, un futuro, pero con Dios, en Cristo Jesús. El versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y acá es donde Pablo utiliza 3 ilustraciones o figuras de expresión de la vida diaria de aquella época. ¿Sí? Así como hacía Jesús que contaba parábolas, bueno, el apóstol Pablo le quiere hablar a Timoteo con estas expresiones que eran comunes en esa época. ¿Sí? Y después le cuenta su propio sufrimiento y la victoria que él tuvo en Cristo Jesús. El versículo 3 empieza con la primera ilustración y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó, dice, por soldado, ¿no? Un soldado es una persona preparada. Un soldado debe ser fuerte, ¿sí? Un soldado debe soportar o saber persistir en los momentos de mayor dificultad. Estamos, hermanos, en una guerra espiritual que trasciende esta pandemia, trasciende esta pandemia. Es una guerra espiritual que viene hace siglos, viene hace siglos. Esta es la guerra más larga que ha existido alguna vez, que es la guerra espiritual, donde vos y yo estamos involucrados, estamos en el medio. Esta guerra supera la pandemia y el servicio efectivo invita a una determinación. Esta es una frase que pude leer en un libro que me prestaron acerca de, que habla, es un comentario ilustrado de la Biblia. Y me encantó esa frase, el servicio efectivo invita a una determinación. Queridos hermanos, ¿de qué manera queremos servir al Señor? ¿De qué forma queremos servir al Señor? ¿De qué manera queremos evangelizar en estos tiempos de pandemia? El servicio efectivo demanda, dice, invita a una determinación, a una decisión. No podemos estar aún dudando de que Dios nos está llamando a predicar el Evangelio. No podemos seguir dudando. Tenemos que tomar una determinación, una decisión como un soldado, dice el apóstol Pablo, ¿no? Mi papá trabajó mucho tiempo, hace muchos años en Paraguay, en una estancia. Pues trabajaba para un general del ejército allá en Paraguay. No sé si él me está escuchando en este momento, no le pregunté nada, no le dije nada, no le pedí información, pero mi papá, para los que lo conocen, cuando uno va a comer a casa, él nos sentamos a almorzar o a comer o a hablar o lo que sea, y él empieza a contar sus historias del pasado, ¿no? Que son tan lindas, y en una de esas historias, él nos contaba, cuando trabajaba en una estancia para un general, y él nos comentaba que había muchos soldados a su cargo, soldaditos que estaban comenzando, ¿no? En el ejército. Y entonces esos soldados tenían que estar atentos en la guardia, porque tenían horas de 12 horas de guardia, 8 horas de guardia, tenían que estar atentos a eso, levantarse bien temprano para las actividades que mi papá les decía ahí en la estancia, y obviamente tenían que obedecer, ¿verdad? Entonces la amenaza que recibí era, si no cumplían con su deber, mi papá hablaría en general y los mandaría a la colimba, los mandaría allá al lugar donde tenían que, realmente ahí no había vuelta de página, ahí era lo que se hacía. En cambio, estando en la instancia, bueno, podían llegar a remarlo un poco más, ¿no? Entonces uno ahí se da cuenta, ¿no? Que un soldado tiene un propósito. Por eso está la primera ilustración que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Está firme como un soldado para Cristo, un buen soldado de Cristo, trabajando, ¿sí?
trabajando y trasladar este ejemplo, esta ilustración a nuestra situación actual, déjame decirte que vos y yo necesitamos definir lo que queremos. ¿Qué tipos de soldados vamos a ser? ¿Soldados mediocres? ¿Soldados que no ejerciten la voluntad? ¿Soldados que desobedezcan al que lo está mandando? ¿Somos soldados espirituales? En este tiempo de pandemia es donde más firme necesitamos estar para pelear la guerra, para buscar y salvar personas de la misma mano del enemigo. Nosotros, ¿qué decisión queremos tomar? ¿Pelear esta guerra? ¿Pelear esta guerra espiritual? ¿O enredarnos, como dice el versículo 4, enredarnos en los negocios de esta vida y perder la victoria? Esa es la primera ilustración que utiliza Pablo. La segunda, versículo 5, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, dice el versículo 5, ¿no? Atleta, esa es la segunda expresión, el segundo ejemplo que le quiere dar el apóstol Pablo a Timoteo. Ustedes saben, hermanos, que en esta época los Juegos Olímpicos eran muy importantes, ¿sí? Y demandaban una rigurosa ejercitación. Los que eran deportistas griegos no se preparaban 2 días antes para, por ejemplo, las Olimpiadas que se realizaban cada 4 años. Ellos pero meses, años antes, nacían para poder realizar el deporte de sus vidas. Los Juegos Olímpicos, que son tan conocidos hoy en día mundialmente, nacieron en Corinto, ¿no? Nacieron en Grecia. Y estas personas tenían una verdadera importancia hacia estos Juegos. Pero, dice el apóstol, nadie recibía premio si no competía legítimamente, ¿sí? Necesitaban sí o sí guardar las leyes del juego. Y no tenemos tiempo hoy, pastor, porque se pasó volando la hora, pero en Primera de Corintios, se los dejo de tarea en sus casas, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, allí el apóstol habla de esta carrera, de estos juegos, ¿sí? Y de qué estaba en juego. La corona de la vida, la corona de la vida. Hermanos, esta pandemia nos está dejando en Orsay evangélicamente, ¿sí? Nos está dejando en Orsay. Porque la mayoría de las iglesias, a pesar de que no estén abiertas, porque nos da miedo salir a las calles y predicar, pero si estamos realmente ejercitados y preparados como un atleta, podremos cumplir el objetivo y llegar a la meta. Llegar a la meta. Ese es el objetivo. Ser como este atleta, dice el apóstol Pablo. Y el tercer ejemplo, versículo 6, dice así, el labrador. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un labrador, ¿no? Un labrador. Una persona que trabaja en el campo. Para cosechar, primero hay que sembrar. Para ser un cristiano fiel, primero necesitamos dejar de creer que el mundo va a cambiar, que el mundo va a estar mejor, que el próximo político, que el próximo presidente va a tomar buenas decisiones, va a estar a favor de los pobres, no va a sacar la ley dominical. Tenemos que dejar de creer esas cosas, y que las personas van a convertirse al evangelio, van a aceptar a Cristo por arte de magia, son cosas que tenemos que sacar de nuestra mente. Eso es el evangelismo en pandemia, darnos cuenta de que vos y yo necesitamos tomar la posta y empezar a sembrar como un buen labrador, que él sabe que si no siembra, no va a cosechar absolutamente nada. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, querido distrito de Rosario, zona norte, querido hermano que me estás escuchando de cualquier parte del país, tenemos que sembrar la palabra de Dios en los corazones de las personas. Necesitamos empezar a mover los jóvenes, los hermanos, las iglesias, empezar a unirse para predicar y sembrar la semilla del evangelio.
Tenemos que ser buenos labradores, dice acá. Si vos y yo no sembramos la palabra de Dios, no vamos a cosechar. Esperar los frutos depende de una buena siembra. Y esto es lo que debemos hacer en esta época de pandemia. Sembrar y sembrar y sembrar. Porque cuando se termine la pandemia, vamos a cosechar buenos frutos. Y muchos estarán pensando, no, pero esta es una situación difícil que estamos viviendo. Está difícil salir a la calle y predicar. Está difícil abrir las iglesias. Está difícil dar estudio bíblico. Pero ese difícil está en tu mente. Te lo digo porque lo estoy viviendo. Estas 40 personas y muchas más interesadas que están estudiando la Biblia, solo conmigo. Hay 5 compañeros más acá, hay 6 compañeros más en Chajarí, pero mucha gente, y no he escuchado a ninguno que haya dicho, no me prediques porque estamos en una pandemia, no me hables de Dios porque estamos en una pandemia. Ninguno, todo lo contrario. La gente está más receptiva para escuchar las palabras de Dios. Y el versículo 7 dice, considera lo que te digo, considera lo que te digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Querido hermano, estas palabras son las que quiero repetirte en esta noche. Que el Señor te dé entendimiento en todo. Escucha todo, pero quédate con lo que más te puede llegar a servir. El Señor te dé entendimiento en todo, pero considera las palabras que estás escuchando. Que no te entren por un oído y que salgan por el otro. Que esta no sea una meditación más, una reflexión más, sino que considera lo que estás escuchando. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Más adelante, el versículo 8, el versículo 9 y el versículo 10 hablan de la situación en la que Pablo estaba viviendo. Como bien les mencioné, él estaba preso por causa de Cristo en Roma. Y él le dice, yo sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios, dice el versículo 9, la palabra de Dios no está presa. Y eso es lo que quiero repetirte en esta noche. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no es afectada por esta pandemia, sino que todo lo contrario, puede llegar a ser una prueba para nuestra vida espiritual y salir adelante. Y ese es el anhelo que tengo para mí, para ustedes en esta noche. Que ustedes se den cuenta, hermanos, de que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está oculta. Salmo 119, versículo 105. Lámpara, dice, es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. Conocemos ese versículo de memoria, pero ¿lo vivimos? ¿Está siendo la palabra de Dios una luz en nuestro camino? A todos los lugares donde estamos yendo, trabajando, compartiendo con personas que no conocen a Dios, ¿la palabra de Dios está siendo una luz en nuestra vida? La palabra de Dios no está presa, no está en cuarentena. El evangelismo no está en cuarentena. Es hora de sembrar la palabra de Dios en los corazones de la gente, que en su debido tiempo vamos a cosechar muchos frutos, muchos frutos. Y sigue diciendo, para ir terminando, del versículo 11 hasta el versículo 13, este posiblemente haya sido una especie de himno, una especie de proverbio o confesión de la iglesia primitiva. Ellos repetían estas palabras porque estaban sufriendo persecución y ellos se ponían de acuerdo, se pusieron de acuerdo para tener esto grabado en sus corazones. Estos versículos que vamos a leer del versículo 11 al 13, lo utilizó la iglesia primitiva, donde se apoya la idea de que hay una recompensa al final del camino. Hay una recompensa. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. En esta noche, quiero animarte, querido hermano, querida hermana, joven, adolescente. No sé, no estoy viendo quién me está escuchando, pero quiero animarte
a ser un soldado fiel de Jesús, a ser un atleta fiel de Jesús, a ser un labrador fiel de Jesús. Que te prepares, que juegues limpio y que coseches muchos frutos. Dios quiere hacer grandes milagros en nuestra vida. Los está haciendo sin duda, en esta pandemia. Porque si Él lo permitió, si Él permitió que esto esté pasando, fue para probar nuestra fe. No lo tomes como algo, una señal, como algo extra profético. Tómalo como una prueba de parte de Dios para tu fe, para tu vida espiritual, para que podamos afianzar la decisión de seguirlo, sabiendo que recibiremos muy pronto, la corona de vida eterna. Y ese es el llamado que quiero hacerte en esta noche. ¿Qué decisión vas a tomar? Que déjame decirte que Jesús ya tiene la victoria. Jesús ya ganó la victoria. Él sabía que íbamos a estar pasando por esta situación. Pero la decisión de poder seguirlo fielmente, de poder predicar su palabra, para que se cumpla lo que está escrito en Mateo 24:14, que cuando el evangelio de Cristo sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Depende de nuestra decisión en esta noche. Que Dios te bendiga y que Él te ayude a salir adelante, a romper las barreras del prejuicio, a romper las barreras, los ataques psicológicos que nos hace esta pandemia, y que podamos enfocarnos en la palabra de Cristo y predicar el evangelio. No sé cuál será tu decisión, no sé cuál va a ser tu decisión, pero seguramente lo estás pensando. Estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, a veces me equivoco, me cuesta hablar con la persona, pero deja que Dios, que el Espíritu Santo coloque las palabras en tu corazón. Pero primero tenés que tomar una decisión. ¿De qué lado querés estar en esta guerra espiritual? Si tu decisión es seguir a Cristo, si tu decisión es prepararte para ser un soldado fiel, acompáñame en esta oración. Que Dios pueda impactar nuestra vida, que Dios pueda hacer milagros y experimentar como nunca antes, la vida cristiana. Te invito a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, porque en esta noche más de 45 personas se han conectado para escuchar tu palabra. Quizás no era lo que estábamos esperando escuchar, pero Señor, tu palabra nos hace un llamado de que necesitamos tomar una decisión en esta guerra espiritual que estamos viviendo, porque la evangelización no está en pandemia. La evangelización, Señor, no está presa. Tu palabra, Señor, quiere iluminar la vida de muchas personas, pero nosotros somos tus instrumentos. Y eso va a depender de la decisión que cada uno haya tomado en esta noche. Señor, te pido por favor que fortalezcas el distrito de Rosario Norte, que fortalezca el ministerio del pastor Matías Siri, a su familia, Señor, que podamos compartir tu palabra a todas las personas que nos cruzamos en nuestro camino para poder, Señor, adelantar tu venida, porque sabemos que estás muy cerca y sabemos que muy pronto vamos a recibir la corona de vida eterna. Gracias porque has hecho esto en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria